Soy David Herrera, internacionalista y profesor de tiempo completo adscrito al Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y hablaré sobre los riesgos globales y la hegemonía mundial frente a la pandemia. En principio deseo plantear mi enorme desconocimiento en torno a muchas generalidades sobre esta pandemia y la enfermedad COVID-19, en torno a la cual la propia comunidad científica aún no tiene mucha claridad. Quiero centrarme, sin embargo, en su dimensión política y geopolítica, que cataliza numerosos procesos con diversas trayectorias precedentes. Ello implica comprender su potencial disruptivo con respecto a las formas históricas vigentes, pero también es reconocer que éstas han estado consolidando en las últimas décadas una dimensión resiliente encaminada a minimizar y excluir todo acontecimiento político con potencial transformador, y es precisamente en ello que podemos encontrar la relación hegemonía-riesgos globales a la que me referiré ahora. El SARS-CoV-2 vino a reconfigurar dinámicas que ya estaban en marcha, a potenciarlas o a ralentizarlas en una lógica contradictoria. Es decir, que a pesar de que la emergencia sanitaria, los estados de emergencia y las formas de confinamiento se desprenden de este hecho y modifican la lógica cotidiana, desde mi perspectiva en realidad no puede achacársele toda la dimensión de la debacle social, política y económica que se está observando. Por lo tanto, puede identificarse como un proceso de reconfiguración en diversas escalas, al mismo tiempo que como catalizador de dinámicas preexistentes y detonador de cambios. Comenzaré con la escala mundial, en donde me gustaría resaltar específicamente dos procesos, dos dinámicas. La primera y la más evidente, que la pandemia ha propiciado una paralización o una ralentización de diversas actividades, muchas de ellas estratégicas. Ello puede observarse de distintas maneras, pero me gustaría detenerme en el punto de las cadenas globales de aprovisionamiento. El hecho de que haya sido en China en donde inició la actual pandemia es relevante, en tanto que ese país es donde ocurren numerosos procesos productivos, incluyendo muchos que tienen una dimensión estratégica. De las 500 empresas enlistadas en el Fortune Global 500, más de 200 tienen una fuerte presencia en Wuhan, la industrializada capital de la provincia de Hubei. Ello ha implicado un fuerte impacto en la cadena logística de aprovisionamiento de estas grandes corporaciones, propiciando disrupciones, retrasos e incluso un congelamiento de los procesos que hasta finales de 2019 y principios de este año caracterizaban a las cadenas globales de aprovisionamiento y nutrían la dinámica de la economía mundial. Estas disrupciones se han tenido en la producción y el aprovisionamiento, pero también en la demanda y el consumo. El Institute for Supply Management informó en marzo que cerca del 75% de las corporaciones había reportado disrupciones en las cadenas globales de aprovisionamiento y que más del 80% esperaba algún tipo de impacto negativo derivado de la pandemia. Lo anterior no solamente implica un riesgo para las corporaciones, sino que en la medida en que la reproducción de la vida está imbricada en numerosos procesos estratégicos que tienen que ver con la reproducción de esas mismas corporaciones, entonces también ha habido muchos procesos vitales que se han interrumpido, muchos procesos necesarios que se han visto afectados, como aquellos que tienen que ver con la posibilidad misma de hacer frente a la pandemia, en la medida en que numerosos suministros y equipos médicos y también medicamentos son altamente dependientes de estas grandes cadenas de aprovisionamiento. Los modelos de praxis y aseguramiento mundiales, centrados desde hace cuando menos 2 décadas en la protección de esas grandes cadenas y su buen funcionamiento, a partir de evitar cualquier intento de disrupción en las mismas, ahora se enfrentan ante un nuevo hecho, que ya no se trata de la interrupción intencionada de grupos de trabajadores que reivindican tal o cual derecho, sino que ahora emerge una forma de interrupción global de toda la cadena, o de casi de toda la cadena, derivada de un riesgo que hace emerger la contradicción de la fragmentación en su máxima expresión, al tiempo que demanda también una lógica de gobierno sobre el acontecimiento que desde la óptica del mercado es excesivo, pero desde la óptica de la emergencia sanitaria es vital. Aquí encontramos una primera gran contradicción en esta etapa de colapso neoliberal. El exceso de gobierno es requerido, pero al mismo tiempo es un obstáculo para el funcionamiento del mercado mundial y su racionalidad cada vez más extendida. La segunda tendencia relacionada con esta primera tiene que ver con las grandes rivalidades geopolíticas que se exacerban debido a la pandemia. Más allá de las teorías conspirativas sobre cómo y dónde surgió el virus, lo cierto es que en esta pandemia se ha visto una intensificación en el conflicto entre los dos principales estados capitalistas en la actualidad,
así como también comienza a manifestarse posibles realineamientos en las relaciones que distintas economías y países tienen con cada una de las potencias. De igual manera, se podrá ver seguramente la forma en cómo las parcialidades estratégicas producidas desde Estados Unidos y desde China agudizarán o modificarán ciertos patrones de acuerdo con los impactos diferenciados que tenga la pandemia. Las estimaciones hechas por The Economist en abril pasado muestran claramente las tendencias de las principales economías en el mundo, todas las cuales, excepto una, registrarán una fuerte caída en el segundo trimestre del año y hasta el final, recuperándose medianamente con índices negativos para finales de año y principios de 2021. Sin embargo, el caso de China, que es precisamente la excepción, registra una fuerte caída durante el primer cuarto de 2020, pero una recuperación importante a partir del tercer cuarto, lo que llevará a que también sea la única economía que tenga un crecimiento positivo para finales de año. Este reposicionamiento de la economía china, junto con el expertise que se obtiene a partir del tratamiento de la pandemia, así como el propio reposicionamiento a nivel mundial que le da las donaciones y las ventas de emergencia de suministros de salud a países en Asia y América Latina o incluso en Europa, conducirá inevitablemente a un realineamiento de las relaciones y posibles alianzas del llamado gigante asiático con varios socios en el mundo. Es previsible también, en este sentido, que los proyectos de la llamada Nueva Ruta de la Seda, en lugar de ralentizarse, aumenten a partir de este acontecimiento, debido a que los capitales chinos en un momento de contracción importante como este, se verán forzados a dirigirse a inversiones seguras a mediano y largo plazo, como la infraestructura, la industria de construcción y el desarrollo tecnocientífico, todo lo cual está plasmado en la Nueva Ruta de la Seda. Con ello, las rivalidades geopolíticas se agudizarán a partir de ahora y sobre todo en 2021, previéndose también varias respuestas por parte de Estados Unidos, entre las cuales ya se ha comenzado a barajar entre las corporaciones estadounidenses una producción de unas cadenas logísticas de aprovisionamiento que estén más regionalizadas en Asia y en otras partes, tratando de desviar o disminuir la centralidad que tiene China ahora y así procurando mantener bajo el riesgo en el futuro de lo que se está viendo actualmente con la hipercentralización de las cadenas de producción en China. En el caso de la escala estatal nacional, bueno, la diversidad de esta escala hace imposible hacer un análisis muy profundo en torno a lo que está ocurriendo en cada uno de los estados, pero me gustaría hacer algunas generalizaciones que pudieran ayudar a comprender en un determinado momento qué es lo que está aconteciendo en esta escala. Es en esta escala donde se manifiesta el exceso de gobierno que se transforma en la principal contradicción para el capitalismo y los capitales en el 2020. Por una parte, se requiere intervenir de forma contundente en el tratamiento de la pandemia y detener los contagios, pero al mismo tiempo esta intervención excesiva contraviene la racionalidad de la lógica del valor y los mercados libres. Los regímenes de excepcionalidad vuelven al centro de la dinámica social, como ha sido desde la consolidación de la propia forma Estado. Y como en etapas precedentes, la excepción se cuela en la normalidad y abre estos espacios-tiempos de indefinición y de indeterminación que consolidan las cesuras necesarias para reestructurar la normalidad. Podemos considerar al neoliberalismo como el reino de la excepcionalidad, porque a partir de ella es que se ha consolidado como forma civilizatoria, pero también como forma de gobierno del espacio social. De esta manera, esta excepcionalidad que se inaugura frente al riesgo de contagio y de diseminación de un virus por la población que amenaza con desestructurar las lógicas vigentes, funciona también como apertura de las llamadas nuevas normalidades que regirán la socialización a futuro, incluyendo los procesos productivos, el ámbito de la circulación y el del consumo, y por ello toda la reproducción y la socialización. También induce un cambio en las formas de disciplinamiento social y una nueva centralidad en cuanto a la percepción de la amenaza y el riesgo. Ya no solamente el terrorismo y las amenazas de grupos subversivos o beligerantes, sino que ahora aparece la amenaza de un cuerpo a otro, de un sujeto a otro, que son susceptibles de contagiarse mutuamente y que por ello deben acatar la nueva normalidad del distanciamiento social. Es claro que junto con esta excepcionalidad se encuentra también en juego la economía, el campo de la producción, de la circulación y de la realización, que se ven interrumpidos por este exceso de gobierno. Quizá es el momento en que se inaugure una nueva economía política más fragmentaria, más diferenciada y más íntima, en el sentido en que se borrarán numerosas fronteras hasta antes establecidas
entre el espacio íntimo de la vida privada y el espacio de la producción, del consumo y de la circulación. Claro está que no en todas partes será igual, y la pandemia también ha resaltado los fuertes patrones de desarrollo desigual. Me refiero en este caso específicamente a la forma en cómo las clases trabajadoras y populares no tienen derecho a parar, y cuando lo tienen están en el medio del debate de cuándo deben regresar a laborar y bajo qué condiciones extremas para evitar que el mundo se detenga totalmente. O en otro sentido encuentran que, junto con su derecho a no salir y no contagiarse, también está una situación que les lleva al borde de la precarización. Las y los trabajadores de la salud, en su mayoría precarizados y sobreexplotados, son envueltos en la figura de la heroína y del héroe, al que hay que aplaudirle para invitarlo a seguir trabajando a toda costa. A otros y a otras trabajadores, sin embargo, en su mayoría informarles, ni siquiera debemos aplaudirles. Les reprochamos su inconsciencia mientras vivimos a costa de que salgan todos los días a sostener la reproducción cotidiana o lo que de ella queda. En este tenor, también es necesario destacar las diversas movilizaciones que de un lado y de otro del espectro político-social se han presentado las últimas semanas. Movimientos de trabajadores y trabajadores que, justamente en el centro de las cadenas logísticas de aprovisionamiento, han levantado la voz para exigir condiciones dignas y seguras para realizar sus labores. Por otra parte, los movimientos conservadores, no por ello alejados de lo popular, que exigen el respeto a la normalidad, al mundo como es, a la circulación y a la vida rutinizada y cotidiana a que están acostumbrados, en clara contraposición contra el exceso de gobierno, que a pesar de sus contradicciones también abarca un sentido de protección social, aunque sea inmerso en la propia lógica instrumental imperante. Y es claro que, junto con esta excepcionalidad, pues también se encuentra en juego la economía y el campo de la producción, la circulación y la realización, tal y como en la escala global. Es quizá este momento en que se inaugura una nueva economía política más fragmentaria, aún más diferenciada, más íntima, en el sentido de que se borrarán numerosas fronteras hasta antes establecidas entre el espacio íntimo de la vida privada y el espacio de la producción, del consumo, de la circulación también. Por supuesto que en cada escala estatal veremos de forma diferenciada cómo se llegan a estas nuevas normalidades, pero sí podemos adelantar que estos regímenes de excepcionalidad estarán inaugurando nuevas socializaciones, también diferenciadas por clase, raza y género. En esta escala no solamente puede observarse con claridad la contradicción del exceso de gobierno, sino también la pervivencia de la hegemonía. Esta se revela en su forma más rutinaria, más cotidiana, y ya sea que lleve a su vez a una rebelión contra el exceso de gobierno que irrumpe en la normalidad, o que por el contrario acatea críticamente las medidas de confinamiento y distanciamiento y exija ya la nueva normalidad como forma de regulación transformada desde la excepcionalidad actual, en cualquier caso impide que la pandemia se convierta en acontecimiento político transformador, y sí como refuerzo de la hegemonía actual. El acontecimiento político disruptivo, por tanto, se ve lejos, al menos casi a medio año desde que este nuevo coronavirus irrumpió en el escenario mundial. No se observan rompimientos bruscos o subversiones profundas, aunque sí algunos intentos por dignificar el trabajo, la vida y las relaciones sociales. Lo preocupante en verdad es que lo que más se ha observado es a la hegemonía cruda y desnuda, los sujetos producidos en esta que la defienden y la refuerzan, muchas veces exigiendo mayor excepcionalidad, ya sea de forma consciente o no, así como sectores amplios que atacan a aquello que perciben como amenaza. El momento peligroso sin duda porque puede fungir como una forma acontecimental, pero también como aquella que deshaga nuevamente el acontecimiento, inaugurando una nueva normalidad. Hasta ahora parece ser esta segunda tendencia la que predomine. Aunque muchas cosas más podrían decirse, cuando menos confío en haber planteado lo complejo del momento, así también como esta relación complicada entre riesgos globales y hegemonía. Agradezco mucho la atención.